Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Nicolás Dassen, de Banco Interamericano de Desarrollo, y es un gusto estar aquí con un panel tan destacable. Vamos a hacer unas presentaciones sobre gobierno abierto en primer lugar. A mi izquierda está Alejandra Nasser, que es investigadora del ILPE CEPAL. Luego tenemos a mi derecha Virginia Pardo. Ella es directora del área de Ciudadanía Digital de la GESIC de Uruguay y también es la coordinadora de todo lo que es gobierno abierto en Uruguay. A su derecha está Renato Rossello. Él es secretario de Tecnología y Mejora de la Administración de la Municipalidad de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires de Argentina, más conocida como las ciudades de Mar del Plata y Batán. Aquí a mi izquierda está Saúl García. Él es director del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú. Nos va a hablar de la transparencia de datos abiertos, específicamente en temas estadísticos de microdatos. Y a su izquierda está Álvaro Ramírez Alujas, investigador también del ILPE CEPAL. Con Álvaro nos conocimos hace 3 años ya, 3 años acá en México. Y digamos, en la película Casablanca fue comienzo de una gran amistad. Hoy nos tiene juntos, hemos escrito cosas juntos. Sí, no, hasta ahora va bien. Hasta ahora va bien. Yo no sé, digamos, este panel está coauspiciado entre el banco y la CEPAL. No sé si querés dar unas palabras de bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos y todas. Yo voy a hablarles brevemente, porque aquí los actores reales son los representantes de los países. Pero me gustaría conversarles brevemente de lo que la CEPAL está haciendo en temas de gobierno abierto. La CEPAL, a través del ILPES, que es, digamos, la División de Administración Pública, está trabajando hace varios años la temática, la disciplina y este nuevo paradigma de hacer gobierno, que es el gobierno abierto. Hemos estado haciendo investigaciones, asesorías, estudios a través de documentos que hemos escrito, que están de libre bajada en los portales de la CEPAL y del ILPES. Pero fundamentalmente, el ILPES es el órgano central de capacitación de la CEPAL. Y en ese rol, el ILPES está hace más o menos 3 o 4 años haciendo formación de capacidades, formación de cuadros, capacitación. Hemos hecho varios cursos internacionales en toda América Latina, hemos tenido representantes de gobiernos de mandos medios altos de América Latina, hemos tenido representantes de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de parlamentos, es decir, de todo el ecosistema que incluye el concepto de gobierno abierto. Y en este rol de formación de capacidades, nuestra malla curricular tiene un componente tremendamente importante, que es enseñar a formular estrategias de datos abiertos. Y tenemos la gran claridad que para generar estrategias de datos abiertos, para publicar, para conformar cuerpos de datos en las instituciones públicas, hay un componente tremendamente importante que tiene que ver con la gestión del cambio. Y en ese sentido, la sensibilización, la voluntad política, la gestión del cambio de los servidores públicos, que por años han tenido información muy bien guardadita y que para ellos significa poder, significa importancia, hemos tenido que ir trabajando y sensibilizando en los países para que vaya cambiando esta cultura. Y por tanto, en nuestras capacitaciones es un componente muy importante el de la gestión del cambio, porque sabemos que el tema tecnológico no es el problema. El tema tecnológico, mal que mal, está resuelto. Todo lo que significa transformar formatos para que los datos sean usables, reutilizables, a pesar de que aún no estamos en la madurez de los datos
enlazado y la web semántica, la ontología, que algunos países como Brasil ya están trabajando, el resto de los países de América Latina todavía están en pañales, pero no es la problemática fundamental. Yo creo que ese es el desafío para nuestros panelistas de hoy, de cómo ellos, en la medida que han trabajado sus estrategias para liberar cuerpos de datos de las instituciones públicas, los propios funcionarios, servidores públicos han logrado sortear esta sensibilización de decir el dato es del ciudadano, porque todo lo que hacemos es financiado por el ciudadano a través de sus impuestos y por lo tanto yo, institución pública, yo, Estado, devuelvo el dato para ser usado, reutilizado, generar valor público, social y generar aplicaciones que sean útiles para la ciudadanía, para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Esa es la impronta. ILPES, CEPAL está en esta vía, estamos trabajando fuertemente con los países, estamos abiertos para todos aquellos que deseen alguna colaboración, somos funcionarios públicos internacionales y por lo tanto con el BID hemos tenido una gran alianza, Nico sabe, hemos estado incluso desarrollando con BID, con la OEA, muy cercanamente, con el CLAD y con la propia Alianza para el Gobierno Abierto, para hacer el primer curso internacional que se denomina Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas. Es un curso que va a comenzar el 10 de noviembre con un componente virtual de 2 semanas a través del campus virtual de la OEA y va a finalizar con una semana presencial en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Las postulaciones están abiertas para aquellos que quieran de alguna manera participar y están invitados también a ver nuestro sitio web. Hemos hecho una biblioguía sobre gobierno abierto, es un muy buen recurso donde hay mucha información sobre esta temática. Así que yo les agradezco por estar en este panel y le doy la palabra al moderador para que comencemos con los panelistas. Gracias, Alejandra. Yo ayer hablé un poquito de lo que estábamos haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo, promoviendo gobiernos más eficaces, eficientes y abiertos para la mejora de los servicios públicos. Digamos, yo quería dar continuidad al panel que me precedió en palabras de Eduardo Borges cuando hablaba de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y yo creo que es una nueva forma de multilateralismo. Yo provengo del área de integridad, de anticorrupción. Arrancamos en los años 90, 97 con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y esto rompe los moldes del derecho internacional tradicional, donde la participación de la sociedad civil es más bien escasa. Y esta nueva forma esta plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto da la cogestión entre gobiernos y sociedad civil, y eso es único, es inédito, y les da un marco de flexibilidad. La Alianza para el Gobierno Abierto permite a los países elegir a lo que se van a comprometer dentro de sus posibilidades. Tienen que ser compromisos importantes, medibles, que tengan sustentabilidad. Pero, insisto, ellos eligen a qué comprometerse en un plazo de 2 años para implementar. Eso es lo ideal. Nosotros con Álvaro hicimos un estudio donde hay poco más del 62% de los compromisos de los primeros planes de acción de Latinoamérica y del Caribe que van a requerir el uso de tecnologías. Y acá nos van a contar algunas de esas experiencias que están en esos compromisos. Me parece que eso era un punto importante. Yo quiero complementar los cursos que estamos haciendo con Alejandra y la OEA y los otros organismos, el CLAD y OGP. Nosotros en el banco estamos lanzando una iniciativa que se llama gov247.org. Es un manual virtual y colaborativo de gobierno abierto. Ahora les voy a pasar un video que explica lo que pretendemos que esto sea. Pretenderíamos que sea, para explicarlo en buen romance, es como una Wikipedia de gobierno abierto. La idea es que todos puedan construir con ejemplos, con temas conceptuales, con bibliografía, lo que es el gobierno abierto. No sé si están por ahí el video. Hola, ¿pueden pasar el video? Gracias. ¿Falta el sonido?
Bueno, gracias. Sí, entonces los invito a todos a ingresar en gov247.org y empezar a agregar contenidos a este manual. Le doy la palabra a Virginia Pardo. Gracias. Hola, buenos días. A ver, presentación. Bueno, el objetivo de un poco de contarles brevemente la experiencia de Uruguay. A ver, ahí está. Que fundamentalmente un poco lo que se hizo, lo que hemos hecho desde los comienzos con respecto a datos abiertos, pero en particular un poco el punto de inflexión que tuvo esa estrategia cuando nos incorporamos en lo que fue la Alianza para el Gobierno Abierto. Un poco de historia, brevemente. Nosotros en Uruguay empezamos de todo un poco la estrategia de lo que es transparencia y hay datos públicos fundamentalmente, con una ley de acceso a la información pública. También en la Agenda Digital Uruguay, ya en el 2010 empezamos a plasmar y se plasmó en la Agenda 2011-2015 un proyecto de datos abiertos de gobierno, como los primeros pasos para empezar en esa dirección. Un grupo de trabajo se formalizó, tanto lo que son organismos públicos con academia y algunos primeros representantes de la sociedad civil que están tratando de impulsar el tema de datos abiertos en Uruguay, y con un relevamiento que hicimos de la base de que teníamos ya más de 2.000 fuentes de datos públicas disponibles en los sitios web. Que el desafío era que esas fuentes de datos, que ya estaban públicas, que ya los organismos habían dado el primer paso de dejarlas disponibles a la ciudadanía, fueran formatos reutilizables por los ciudadanos, que fueran formatos datos abiertos. Y bueno, un poco la estrategia de diseño de base fue utilizar a los líderes y a los pioneros que ya teníamos en el Uruguay, que fue un poco el primer estrategia. Había organismos en Uruguay que ya estaban dando esos pasos más allá de una estrategia nacional, como fue la Intendencia de Montevideo, a nivel de datos fundamentalmente de comunales y a nivel de vehículos, de transporte, todo lo que fue el área de presupuesto y planeamiento del Estado. Entonces, bueno, que esos pioneros se sumaran a nuestro grupo de trabajo y nos mostraran cómo habían hecho para empezar a generalizarlo en el resto contagiar al resto de los organismos. Vimos las experiencias en el mundo, se armó un grupo de trabajo específico con sociedad civil que también empezó a fortalecerse. Empezamos a interactuar con actores internacionales y bueno, armamos un plan con la construcción colectiva de un ecosistema, ¿no? Porque como estamos diciendo hace tiempo, ¿no? Datos abiertos no solo es gobierno y datos, hay actores de sociedad civil, hay otros involucrados que necesitamos para poder trabajar. Y bueno, en esta construcción que tuvimos, el proceso rápidamente, empezamos por la base, los aspectos fundamentalmente tecnológicos, de tener un catálogo nacional de datos, un portal de datos UI y un plan de acción definido. Trabajamos en buenas prácticas de cómo se publican los datos, cómo se abren, talleres y charlas abiertas y también mucha capacitación y mucha sensibilización a todos los organismos y también abierto a otros actores, como son los periodistas, como son los estudiantes, que también eran claves. Se realizó el primer congreso regional, se armaron concursos de data idea, se desarrolló un bootcamp, o sea, empezamos a tener un nivel ya, una segunda capa, ¿no? De empezar a sensibilizar, de capacitar, de llegar a los diferentes actores. Y bueno, como dato concreto, se logró tener el proyecto de datos abiertos nacional como compromiso en el primer plan de acción de Uruguay que se presentó ante la Alianza de Gobierno Abierto. Y bueno, en el 2012 Uruguay asumió el compromiso de incorporarse a lo que fue la Alianza de Gobierno Abierto, luego del segundo grupo de países. Y bueno, la Alianza para el Gobierno Abierto, primero el concepto de gobierno abierto, tengo que reconocer que más que un beneficio nos generó un problema, porque tuvimos mucho tiempo teniendo que explicar la diferencia entre datos abiertos y gobierno abierto, mucho tiempo. Hasta nosotros mismos cuando hablábamos confundíamos qué es gobierno abierto con dato abierto y a veces decíamos, ¿para qué apareció el gobierno abierto cuando no sabemos explicar la diferencia de una cosa con otra? Pero bueno, luego fue realmente un contexto ideal para lograr incorporar la estrategia de datos abiertos a nivel mucho más amplio. O sea, el gobierno abierto nos dio una visión mucho más amplia de lo que son los datos abiertos, incorporando principios de transparencia, colaboración y participación. Pudimos posicionar el tema de datos abiertos más allá de una visión tecnológica, ¿no? Porque nosotros a los principios, cuando hablamos de datos abiertos, nos asociamos a tecnología, a un catálogo, a datos, y el público al cual nos comunicábamos o se acercaba eran referentes de tecnología y no eran los actores claves dentro de los organismos. Entonces, el concepto de gobierno abierto nos dio ese marco para poder atraer a otros actores del gobierno, ya los directores, los dueños de los datos, que ya son la parte del negocio más que el área tecnológica. Nos permitió
en el marco de gobierno abierto, empezar a implementar herramientas de colaboración, empezar a tener más actores de la sociedad civil, utilizamos mesas de diálogo, consultas públicas, ¿no? Los concursos, la idea que eso ya implica otros instrumentos que no son simplemente la voluntad puntual de ir abriendo datos. Y bueno, permitió también empezar a generar un espacio más amplio a nivel nacional para ir generando más demanda, que es parte también de los desafíos que tenemos en el marco de datos abiertos. Y bueno, esto permitió seguir sumando. Ahora tenemos mesas de diálogo que se instauraron. Este año tuvimos una experiencia muy interesante, coordinado en el marco del Grupo de Gobierno Abierto junto con sociedad civil, específicamente de una mesa de diálogo que se llamó de acceso a la información pública del Gobierno Abierto, pero hubo una mesa muy específica de cuáles son los datos que son realmente los prioritarios y los importantes que se tienen que abrir primero, que son realmente los que se están necesitando y los más útiles. Se priorizaron temas de educación, temas de salud, políticas sociales y seguridad, como los datos que realmente a nivel sectorial eran más estratégicos, poder ir abriendo y poniendo a disposición para ser consumidos por los diferentes actores de la sociedad. Se involucró a las universidades, tenemos muchísima más participación de los medios. Y bueno, también contamos este año con proyectos con apoyo multilateral, que también esto nos da un empuje, nos da fuerza, más visibilidad, ¿no? Y involucramiento de diferentes actores que se pueden sumar. Y bueno, como conclusión también este año, en Uruguay ahora en agosto presentamos el segundo plan de acción de gobierno abierto y ahora tenemos 7 proyectos vinculados con datos abiertos en el plan de acción, que más allá del proyecto padre, que era el de gobierno abierto nacional, como una estrategia, una política nacional, tenemos proyectos de datos abiertos vinculados con datos de políticas sociales, de salud, de lo que es catastro, de parlamento, entre otros. O sea, entonces logramos abrir ese ecosistema a otros actores mucho más estratégicos dentro de lo que es el ámbito nacional. Y bueno, para concluir brevemente, como siempre, tenemos un montón de cosas para hacer. Todo esto es un proceso y cada pasito que vamos dando sabemos todo lo que tenemos los desafíos que tenemos por delante. Tenemos dentro de las metas en el corto plazo un análisis de la normativa, de mantener esto como una política país y un posible marco regulatorio que impulse esto no solo como una estrategia solo con la demanda y voluntad de los diferentes organismos, sino como una estrategia que nos ayude a lograr esa completitud de que todos los organismos del Estado tengan un set básico de datos que estén publicados en el Estado, mayor articulación e intercambio regional, que creo que estas instancias ayudan, pero creo que en la práctica todavía nos está faltando el intercambio real de experiencias y buenas prácticas a nivel regional. Creo que eso es un desafío que tenemos por delante. Incluir, ya empezamos con una primera experiencia, pero ampliar y hacer masivo el catálogo de datos abiertos a empresas y ONGs que también están queriendo publicar datos en el catálogo nacional país. Más demanda específica, educación formal, o sea, incluir, ya estamos trabajando y las universidades se están involucrando y están queriendo poner en su currícula formación y capacitación para estudiantes, emprendedores, con respecto a lo que es datos abiertos y gobierno abierto. Y bueno, el tema de siempre, ¿no? Indicadores de impacto. Realmente, ¿qué impacto estamos teniendo en la sociedad y en nuestra población con la utilización de los datos y los servicios? Bueno, eso era un poco lo que les quería transmitir. Cualquier cosa, a las órdenes y estoy a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Muy interesante toda la evolución de AGESIC. Creo que es un modelo que muchas organizaciones pueden seguir en la región. No, especialmente a mí lo que me gusta de AGESIC es que empiezan a trabajar en datos abiertos en forma voluntaria. No fue una imposición desde una normativa. Yo sé que ahora la están pensando, pero creo que es importante el camino de aprendizaje que hicieron con organismos públicos que estaban dispuestos a hacerlo. Porque cuando le impones algo a un funcionario hay resistencias y no es fácil derrotar, digamos, y negociar políticamente esas resistencias. Yo justo hablaba con Renato ayer un poco de eso y quizás ahora nos podés comentar cómo hiciste en Mar del Plata para vencer esas resistencias implementando políticas de mejora de la gestión. Gracias, Nicolás. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al BID y a la CEPAL por habernos invitado en este panel. ¿Está la presentación? Bueno.
La idea de esta charla es contarles un poco acerca de una experiencia concreta del uso de datos abiertos para la generación de innovación que hicimos en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes que queda en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, 400 kilómetros al sur de la capital, de la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad en la que estamos trabajando hace un tiempo para posicionarla con un nuevo perfil orientado a la economía del conocimiento, las industrias creativas, el desarrollo del software. Y para eso es clave generar una cultura de la innovación, del emprendedorismo, de la utilización de la tecnología como un mecanismo para acercar los servicios municipales al vecino. Y es en ese contexto que junto con el BID organizamos un hackathon de innovación ciudadana, en el contexto de generar una cultura de la innovación, del emprendedorismo y un empoderamiento de los ciudadanos para generar aplicaciones y mejorar la calidad de vida de otros ciudadanos, de sus pares, ¿no? Y bueno, y para lo más interesante que les quiero contar de las lecciones aprendidas de este proceso, tiene que ver con lo previo y lo posterior al hackathon. Más allá de que el evento fue un éxito, hubo muchos asistentes, hubo mucha repercusión, a nosotros lo que nos quedó es que el proceso previo y todo lo posterior que estamos haciendo es realmente lo más valioso del hackathon. Y la idea un poco es contarles cómo fue ese proceso previo y posterior. Antes, a ver, ¿qué se necesita para poder hacer un hackathon y que tenga éxito y que realmente quede algo después de este proceso y se pueda aprovechar? 4 cosas fundamentalmente. Generar una cultura hacia adentro de la organización, una cultura de gobierno abierto, de la participación ciudadana. Por otro lado, tener datos abiertos. Por otro lado, conocer las problemáticas prioritarias de la ciudad y estratégicas. Y por otro lado, involucrar en el proceso de organización a los desarrolladores, es decir, a la sociedad directamente involucrada con esto, que son desarrolladores de software, diseñadores, periodistas, etc. En cuanto a generar esa cultura, es clave lo que comentaba Alejandra hace un rato, de la gestión del cambio, y que primero tiene que haber un compromiso político del más alto nivel. El mismo alcalde, nosotros decimos el intendente, tiene que estar comprometido con esto, si no es prácticamente imposible. Por otro lado, hay que trabajar con cada una de las áreas. Este no es un proyecto del área de tecnología o del área de gobierno abierto. Ese es el primer error. Cuando lo vemos de esa manera, nos empezamos a chocar con resistencia interna. Y por otro lado, hay que trabajar con cada área, y nosotros lo hicimos a través de muchas reuniones. Este es un ejemplo que se ve ahora en la pantalla de una de las tantas reuniones que hicimos. Ahí lo que ven son referentes de distintas áreas del municipio, junto con desarrolladores independientes de software, con periodistas, analizando problemáticas de la ciudad. Y la clave es trabajar con las distintas áreas para que entiendan que más allá de que es un deber del gobierno local y de todos los gobiernos abrir los datos porque son de los ciudadanos, más allá de eso también es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer mejor el trabajo de los funcionarios públicos, para generar un empoderamiento y una participación directa del ciudadano. Y por otro lado, otro tema fundamental es abrir los datos. Y ese es un ejemplo de la web de datos abiertos del municipio. Pero cuando nosotros queremos hablar de datos abiertos para la innovación, no es exactamente igual que los datos abiertos para la transparencia y requiere una forma particular de abrir los datos, un trabajo en conjunto con desarrolladores y con las distintas áreas, para que los datos realmente puedan ser utilizados fácilmente en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, además de abrir datasets o conjuntos de datos, es fundamental abrir APIs o funciones, y APIs o funciones en formatos y plataformas y tecnologías que sean las adecuadas para desarrollar aplicaciones performantes, abrir datos que estén interconectados entre sí y que puedan realmente utilizarse para desarrollar aplicaciones. Y por otro lado, otro tema clave también es priorizar temas, enfocar. Y ahí cada una de las áreas tiene que identificar, además de los datos, cuáles son sus problemáticas estratégicas en las que quiere trabajar y quiere invitar a los ciudadanos y desarrolladores para trabajar. Y ahí hay un ejemplo de problemáticas como movilidad urbana,
turismo, seguridad, que nosotros priorizamos para este hackathon. Y en lo que nos ayudó mucho para la priorización es un trabajo que Mar del Plata viene haciendo hace ya casi 2 años con el BID, que se llama Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que es un diagnóstico que hicimos con el BID, que fue elegida la ciudad para integrar esa iniciativa, en la cual priorizamos distintas problemáticas y temáticas estratégicas de la ciudad. Y los datos abiertos nos permitió vincular esas problemáticas con los ciudadanos para que puedan participar directamente en generar soluciones vinculadas a esas problemáticas. Y el último punto fundamental como prerequisito para hacer un hackathon y que tenga éxito es involucrar desde el primer momento a los desarrolladores de software, a los diseñadores, a los periodistas en la organización. Vimos que no sirve de nada organizar el hackathon sin involucrarlos a ellos porque después no se sienten parte y no logramos ese empoderamiento, con lo cual el trabajo previo fue clave. Durante el hackathon, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que les podemos contar que no funcionaron, digamos? Por un lado, involucrar no solo a desarrolladores de software, también a diseñadores, también a periodistas, para contar las historias que se generan durante el hackathon y para trabajar con datos abiertos y aprender, digamos, cuáles son las oportunidades que le dan a los periodistas los datos abiertos. Por otro lado, abrir el evento. Un hackathon de por sí es un evento, aunque es abierto y puede participar cualquiera, de por sí es orientado a un perfil muy particular, a desarrolladores de software, a diseñadores, a algunos periodistas. Nosotros lo que hicimos fue generar un conjunto de conferencias vinculadas a la innovación, a la tecnología, al emprendedorismo y muestras de ciertas tecnologías interesantes como robótica educativa, impresión 3D, durante el evento, en paralelo al hackathon. Y de esa forma tuvimos unos 120 desarrolladores, periodistas y diseñadores trabajando en más de 17 proyectos que quedaron seleccionados durante el evento, pero a su vez tuvimos 1.200 inscriptos que siguieron las charlas en forma presencial y por streaming 1.400 personas. Eso dio un acercamiento de muchos ciudadanos a este nuevo concepto de participación ciudadana en generar soluciones que fue muy rico. Y por último, durante el hackathon, algo que vimos que es clave es la participación activa de emprendedores del sector tecnológico que puedan orientar a los distintos grupos que se presentan para poder aprovechar al máximo sus ideas y poder orientarlos y que se aprovechen ese día de trabajo de la mejor manera. Y por otro lado, la participación activa de los referentes de las distintas áreas. Entonces, esa es una foto del día del hackathon. Ahí hay sentados en el medio de los desarrolladores, responsable, el director de movilidad urbana, el secretario de producción, trabajando junto con los distintos desarrolladores para orientarlos en los proyectos que están haciendo, para explicar cuáles son los datos y cómo se interpretan algunos datos, etc. Con lo cual, eso creemos que es fundamental. ¿Y cómo sigue después del hackathon? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, se presentaron 34 proyectos en este caso. De esos 34 se desarrollaron 17 que lograron formar equipos. 6 aplicaciones se terminaron publicando y ya están hoy publicadas. Algunas que tienen que ver con turismo, otras que tienen que ver con movilidad urbana, un juego para incentivar la cultura de la separación de residuos, Marplanauta, que es un juego para turismo, una aplicación para decidir cuál es la mejor forma de ir de un lugar a otro con transporte público, etc. Esas son aplicaciones concretas que se pueden lograr si hay un trabajo previo, porque en un día de desarrollo es muy difícil. Por otro lado, ¿qué otra cosa surgió? Periodismo de datos. Después del hackathon, en el que participaron periodistas, empezaron a aparecer en los periódicos de la ciudad artículos de este tipo. Este es un artículo tomado en base a los datos abiertos del Centro de Atención al Vecino que cuenta cómo se distribuyen los reclamos de autos abandonados. Bueno, así como esto, todas las semanas aparecen artículos en los periódicos, ¿no? Pero más allá de esto, nosotros creemos que la clave son las acciones que tenemos que hacer y que estamos haciendo, y ahora les voy a contar para que darle continuidad a todo lo que se generó con este hackathon de innovación ciudadana. Y creemos que ahí es clave generar acciones para incentivar
la creación de empresas de base tecnológica. Entonces estamos creando, junto con la Asociación de TICs de Mar del Plata, con el Ministerio de Industria de la Nación, con las universidades, una incubadora de empresas de base tecnológica en la cual invitamos a participar a los desarrolladores que trabajaron en el hackathon. Por otro lado, estamos manteniendo reuniones de cada uno de los grupos interesados en continuar con su desarrollo con los referentes de las áreas interesadas en esos desarrollos. Por otro lado, también desarrollamos un concurso de aplicaciones que justamente lo que busca es darle continuidad a los proyectos que se desarrollaron. Y también lo que estamos intentando hacer ahora es crear nuevos hackatones orientados a temáticas particulares. Entonces, un hackathon de movilidad urbana, vamos a organizar próximamente, uno dedicado, orientado a medio ambiente, ¿no? Pero bueno, la conclusión de todo esto es que la conjunción entre los datos abiertos y los hackatones lo que nos permite es ver a los datos abiertos como una oportunidad para la innovación y el empoderamiento ciudadano. Esto es clave porque hasta ahora nosotros veíamos datos abiertos únicamente como sinónimo de transparencia y a partir de esta experiencia vimos que es mucho más que eso y que es una gran oportunidad para la innovación y esto en las ciudades genera un cambio muy profundo y muy importante, ¿no? Con lo cual, bueno, los invito a todas las ciudades que quieran ver a los datos abiertos de esta forma a sumarse a esto y hay información en la web sobre este evento buscando Hackathon Mar del Plata y un video muy bueno que se generó en el Hackathon justamente por parte de periodistas y especialistas audiovisuales independientes que los invito a verlo porque está muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Renato. No, muy interesante todo lo que nos contaste y cómo está trabajando Mar del Plata para cambiar, para mejorar la gestión pública en beneficio de los ciudadanos. Es muy importante que ese enfoque pro ciudadano mire a quienes van a ser los usuarios de esa información socialmente útil. Ahora voy a darle la palabra a Saúl García porque él nos va a contar sobre otro tipo de usuarios de información. ¿Quiénes son los usuarios de la información estadística? Y que también está haciendo, digamos, hay un movimiento muy importante en reclamar que todos los datos estadísticos sean abiertos. Saúl. Gracias. Buenos días con todos. En aras de esa transparencia, primero quiero agradecer al BID y a la CEPAL que han hecho posible que hoy día venga a contarles a todos ustedes el avance de los datos abiertos en el Perú. Para esto vamos a iniciar con un pequeño marco de recuento, cómo va el avance de los datos abiertos en el Perú, principalmente con lo que genera conocimiento que son las estadísticas. En este caso, el marco que venimos trabajando es, primeramente, el objetivo principal es que el usuario tenga amplio acceso a estadísticas de calidad, transparencia y, sobre todo, que esté en formatos especiales que los puedan usar. También, para esto, estamos trabajando en el marco de la ley 27806, que norma la transparencia y el acceso a la información pública. Por parte del Estado peruano, tenemos una transparencia estándar que significa que cada institución pública está poniendo en un módulo todos los datos relacionados a la contratación de personal, a todos los proyectos, a toda información que pueda permitir a cualquier ciudadano ir en contra o ver si hay algún problema de corrupción. También en el marco de estas estadísticas lo estamos haciendo con el Código de Buenas Prácticas, que es un conjunto de principios y buenas prácticas que muchos de ustedes lo conocen y sobre todo nos ayuda a darle mayor calidad, oportunidad
y confiabilidad a las cifras estadísticas. También en este marco está el PENDES, que es el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico. Se ha elegido dentro de todos los microdatos a que puede accesar la población peruana y a nivel internacional, la encuesta nacional de hogares. ¿Por qué se elige la encuesta nacional de hogares en microdatos? Porque la encuesta nacional de hogares, como bien conocen, ahí se encuentra la mayor parte de los indicadores sociales. Entre ellos, por ejemplo, los indicadores de educación, de salud, de empleo, del ingreso, sobre todo también de la transparencia, ¿no? Y recordemos que allí hay un indicador muy importante, por ejemplo, que es la pobreza. La pobreza que está relacionado a muchos aspectos en un país. Y reducción de pobreza, recordemos que significa también desarrollo. El acceso de microdatos, por ejemplo, en el Perú, a fin de año, nosotros esperamos que se hayan bajado más de 80.000 bases de datos para la explotación, sobre todo de investigaciones. Pero cuando uno accesa a los microdatos en el Perú, también necesita ciertos complementos, como es, por ejemplo, las fichas técnicas, los complementos de las metodologías, los manuales, todo aquello que ayude a comprender, ¿no? y a ver el aspecto de los microdatos. Pero para eso, complementariamente, venimos desarrollando el trabajo de metadatos, pero con ayuda, en este caso, del Banco Mundial y a través de la OCDE. ¿Qué ocurre aquí? Que se viene desarrollando lo que muchos conocen como el ANDA, el Archivo Nacional de Datos, que significa darle mayor nombre, mayor cobertura a las variables y que ayude a comprender los microdatos. Entonces, esto hace dar una mayor transparencia también a la información estadística. ¿Y cuál es el impacto que viene teniendo la información estadística en el Perú? En la política pública es, lógicamente, lo que espera la información a través del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales, sobre todo los indicadores que ellos necesitan en la innovación pública, para la eficiencia, para la inclusión social, por ejemplo, para la gobernabilidad, para la transparencia, y también se obtienen indicadores de democracia, y ya lo que está afectando mucho a los países, que es la seguridad ciudadana, ¿no? En el aspecto de desarrollo de investigaciones, mayormente las instituciones como el INEI, dentro del Sistema Estadístico Nacional, el Centro de Investigación de Universidades Públicas y Privadas, por ejemplo, y también los centros de investigación privadas, anualmente hacen convocatorias de investigaciones para aprovechar las bases de datos que se encuentran disponibles y son de libre disponibilidad en el INEI. Por ejemplo, en el caso del INEI, en el año 2013 hemos generado 430 bases de datos. Y anualmente hacemos convocatoria para aprovechar, por ejemplo, el año pasado hemos aprovechado para desarrollar 9 investigaciones para política pública. Y además se han publicado 84 publicaciones digitales durante el año 2013. Se hace una serie de difusiones y monitoreos y eso es bien recibido y bien conocido por la población que necesita y sobre todo los usuarios. En innovación hacemos, en lo que se refiere a la encuesta de hogares, un mejoramiento en todos los aspectos metodológicos y también recurrimos a la ayuda de los expertos. Por ejemplo, tenemos una comisión consultiva de pobreza, la cual la integran los principales expertos nacionales del Perú, pero también expertos en pobreza, por ejemplo, del BID, del Banco Mundial, ¿no? Y del Instituto de Investigación de Francia y otras instituciones internacionales. Eso hace que le dé mayor transparencia al indicador de pobreza y la población peruana confía en el indicador porque tiene ese sombrerito que le da mayor transparencia. Igualmente, hace una serie de innovaciones en la toma de información con el PDA, con los tablets, ¿no?
usando el SSPS, etcétera, una serie de cosas. Y más lo que ha hecho que en el año 2010 el Banco Mundial, por ejemplo, a la encuesta nacional de hogares que se llama ENAO, le otorgaran el primer puesto por ser la encuesta que usa la mayor innovación tecnológica en América Latina entre 140 ponencias que se presentaron a nivel de toda la región. Como conclusiones y recomendaciones para terminar, en el Perú se viene desarrollando el proceso de acceso a los datos abiertos en las instituciones públicas, pero le falta un mayor impulso y difusión, en los cuales podría ayudar mucho, en este caso en la región, no solamente en el Perú, el BID y la CEPAL. Se hace necesario que en los países de la región se desarrollen protocolos estándar para el acceso a los microdatos abiertos. El uso de los microdatos debe complementarse también con los metadatos. La reutilización de la información estadística cada vez es mayor. Para lograr algo que se está tocando bastante en estas reuniones de trabajo, para lograr la transparencia y credibilidad institucional, el camino es el libre acceso a la información estadística que permita al usuario, ojo, permita al usuario poder replicar un indicador que publica una institución. Es decir, si los usuarios pudieran replicar el resultado de pobreza que se publica en México, que se publica en el Perú o que se publica en la región, le daría mayor transparencia. Igual, por ejemplo, en lo que se refiere al índice de precios al consumidor, la inflación, en lo que se refiere al empleo, en lo que se refiere al ingreso. Es decir, si los usuarios y los principales investigadores pudieran replicar cualquier indicador que publica cualquier institución pública, eso daría una enorme transparencia y confiabilidad en los datos en la región. Según CROES, en la agenda digital, los datos abiertos pueden ser el combustible de la innovación, el crecimiento y la creación de trabajo, pero creo que deberíamos resumir en decir que el futuro de los países para su desarrollo, una de las rutas, uno de los caminos sería el Open Data. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Saúl, muy interesante. Además, todo el tema de colaboración que tuvieron, ¿no? Cuando compartieron la metodología y recibieron mejoramientos de parte de otros investigadores y expertos. Así que eso también es un ejemplo de colaboración de gobierno abierto en áreas que no son las habituales en las cuales se busca ese tipo de experiencias. Álvaro, dejo para ti el... Vale, bueno, primero, muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos, muchas gracias. Yo la verdad es que voy a hacer un contrapunto con lo que se acaba de decir, reconociendo efectivamente que América Latina está desarrollando iniciativas de datos abiertos muy importantes, pero yo quiero recuperar algunos puntos que me parecen fundamentales, sobre todo entendiendo de que si estamos acá es porque nos importan estos temas de datos abiertos y gobierno abierto. Lo primero, decirles que no olvidemos que los temas de datos abiertos y en definitiva los temas de políticas de gobierno abierto son un tema político. Un tema de redistribución del poder, un tema de reducir las asimetrías, un tema de derechos, deberes y obligaciones, un tema que tiene que ver con la reconfiguración de un nuevo contrato social, de una nueva forma de gobernar, de un nuevo modelo de gobernanza. Y por lo tanto, una de las cosas que a mí siempre me preocupa de este tipo de eventos es que yo no tengo que convencerlos a ustedes de lo importante. Acá estamos los convencidos. Los que no están convencidos están en la calle hoy día. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ver de qué forma logramos bajar este discurso que a veces es muy técnico, muy especialista, muy de gente que nos manejamos en este territorio, a la gente de la calle. Yo siempre lo digo en este tipo de foros, discúlpenme lo salvaje de lo que voy a decir, que lo entienda mi abuelita. Cuando mi abuelita entienda lo que significa gobierno abierto, cuando el vecino de la calle entienda por qué son importantes las leyes de acceso a información pública y por qué es bueno reutilizar información en términos de servicio público, yo creo que vamos a haber logrado la primera meta, que significa ciudadanizar el concepto de gobierno abierto y, por lo tanto, lograr esta anhelada, digamos, esta nueva democracia, ¿no?, en el siglo XXI. Por lo tanto, la primera invitación a propósito tiene que ver con eso, con aprovechar estas cosas de las hackathons, lo que decía Renato, y que además tiene que ver también con este tema de cómo usamos la información
para darle un foco más ciudadano, para utilizar un lenguaje más de la calle. Es una primera cosa. Lo segundo que quería comentarle es que, como es un tema político, cuidado con reducirlo al simplismo tecnológico. Gobierno abierto y datos abiertos no es ni un tema de gobierno electrónico, ni es un tema de agenda digital solamente, ni es un tema de brecha, sino que es un tema nuevamente de educación cívica, de apropiación ciudadana, de derechos, de inclusive un trabajo colaborativo, que nunca antes tuvimos la oportunidad de hacerlo y las tecnologías son un habilitante en ese sentido, de generar y construir agendas colaborativas conjuntas y con corresponsabilidad entre actores de la sociedad civil, entre los gobiernos y, ojo, yo creo que en América Latina tenemos que transitar hacia un concepto de Estado abierto. Open Government, digamos, en el contexto anglosajón, apela a otras instituciones del Estado. Yo ahí hago la reflexión, no solamente le pidamos datos abiertos a los gobiernos entendiéndolos como poder ejecutivo, sino que también al poder legislativo, que muchas veces son justamente las estrategias de gobierno abierto. Nicolás lo sabe cuando hicimos el estudio sobre vientos de cambio, viendo el panorama regional de políticas de gobierno abierto, gran parte de las iniciativas legales que se requieren para protección de datos personales, reutilización de la información pública, requieren del acuerdo del Congreso. Pero no solamente el Congreso, la opacidad y la corrupción donde más presente están nuestros países en el Poder Judicial. No nos olvidemos del Poder Judicial. Las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas presentes en este evento, tienen que también rendirle cuenta a la sociedad, porque reciben fondos públicos. Entonces, Estado abierto tiene que ser un ecosistema completo que involucre la publicación de datos y la reutilización de datos más allá de la frontera. ¿Por qué siempre miramos solamente lo público? Hay que mirar también el otro, digamos, los otros actores que están en esto. Y eso me lleva a comentarles, y esto un poco, yo creo que no sé si alcanzaremos a tener alguna ronda de preguntas, a que efectivamente el gobierno abierto se ha instalado en los últimos años como utilizando la jerga más tecnológica como un nuevo software, ¿no? Un nuevo software, un nuevo paradigma, sí, pero hay que implementarlo en un hardware institucional que yo no sé si está preparado para poder acogerlo en plenitud. Nuestras instituciones públicas, en América Latina sobre todo, apenas lograron alcanzar en algunos casos la completitud del paradigma weberiano burocrático, digamos, ¿no? Incluso algunas llegaron a ser medias pre-burocráticas. Sobre ella estamos tratando de hacer correr un software nuevo que se llama Gobierno Abierto. Por lo tanto, esto requiere un trabajo interno en las administraciones, con los funcionarios, con creerse el cuento, como decimos nosotros en Chile, pero por otro lado también, y muy fuertemente, un trabajo de educación hacia la ciudadanía y hacia cómo logramos construir con ellos este ideal. Cuando con Nicolás hicimos el estudio, y esto solamente para que se hagan una visión de lo que significaron los primeros planes de acción de Gobierno Abierto, si uno suma los 14 países que en América Latina tienen planes de acción en ejecución, estamos hablando de que en ese minuto eran 328 compromisos, de una agenda de 100 compromisos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. De esos 328 compromisos, 177 tenían que ver con acceso a información pública, integridad, transparencia focalizada, entre otros, y después, 75 eran, ¿no?, tenían que ver con mejoramiento de los servicios públicos, donde está la tradicional agenda sobre gobierno digital y gobierno electrónico. Entonces, nuestra región, además, a propósito, no sé si lo saben, la semana pasada México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es un paradigma en el cual los latinoamericanos estamos llegando justo en el momento oportuno. No es una exportación no tradicional como fue el New Public Management en su momento. Estamos llegando justo a un laboratorio de experimentación que es mundial, donde todos tenemos que aprender de todo. Nadie hoy día nadie está graduado de esto, ¿no? Podemos aprender simultáneamente unos de otros. Y eso solamente para cerrar esta breve intervención, que más que nada tenía que ver con poner algunos puntos, digamos, adicionales sobre este debate, tiene que ver con las paradojas que nosotros encontramos muchas veces en los planes. Muchas veces un lenguaje autorreferente, la administración pública tiene un lenguajear particular, administrativista, digamos, muy jurídico, que hace poco penetrable para el ciudadano, digamos, entender esto. Planes de acción que en la mayoría de los casos no contaban con la participación activa de la sociedad civil. O sea, si el gobierno abierto tiene que ver con esto, si datos abiertos tiene que ver con incorporar un compromiso permanente, hay una brecha que superar en materia de participación. Y finalmente, un tema que no es menor, nuevamente, el concepto de gobierno abierto sigue siendo un concepto demasiado abierto. Parece medio paradojal, pero así es. Cada país todavía entiende gobierno abierto de acuerdo a una particular mirada. Y yo creo que ahí el esfuerzo que tenemos que tratar de hacer, y foros como este ayudan en ese sentido, es por lo menos acordar cuáles son los mínimos comunes denominadores y cuáles son los estándares. Y sobre qué piso, no el techo, sino que desde qué piso nos montamos todos para que efectivamente esto sea una realidad y una concretitud. Y un par de solamente citas que a mí me encantan, ¿no?
Yo me acuerdo siempre del maestro Mario Benedetti, ¿no? Este tema del gobierno abierto tiene mucho que ver con una frase que tenía Benedetti. Cuando yo recién me aprendía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Eso es lo que le está pasando al Estado en el siglo XXI. La sociedad civil le está cambiando las preguntas y el Estado está quedando perplejo porque no tiene cómo responderle. Y las respuestas que en el siglo XX eran las adecuadas, hoy día ya no sirven. Y en este sentido, les invito a que trabajemos juntos, porque tal como dice otro proverbio africano, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. El hecho de que nos encontremos en este espacio abre la puerta para que podamos hacer eso en un camino de responsabilidad compartida, donde los datos abiertos, el gobierno abierto, suponen la configuración de un nuevo modelo de democracia donde nosotros, más allá si somos funcionarios, consultores, autoridades de gobierno, tenemos una responsabilidad con nuestros pueblos. Si estamos acá hablando de datos abiertos para el mejoramiento de la calidad del servicio público, es porque hay mucho trabajo por hacer y en ese sentido creo que como dice y finalmente Les Luthier, unos maravillosos argentinos, ¿no? Lo importante en el siglo XXI no es saber, sino que tener el teléfono de quien sabe. Y bueno, yo agregaría el correo electrónico, el Twitter, etcétera. Mientras trabajemos colaborativamente y hagamos carne, verbalicemos los principios del gobierno abierto como prácticas cotidianas en nuestro compartir permanente, en ser transparentes, tenemos que predicar con el ejemplo. Les prometo que esto va a ser una realidad mucho antes de lo que... Ojalá que el próximo foro de Condato no seamos los mismos sospechosos habituales los que nos sigamos encontrando en foros como este, y esté la señora Juanita y esté mi abuelita sentada acá, empoderada con gobierno abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, yo pienso lo mismo que vos también, que hay que ampliar el público y eso genera también obligación a todos los que estamos acá, de la academia, de los países, a producir mucha más información, a medir impacto, como decía Saúl y también Virginia. Y tenemos que empezar ahora a mostrar lo que estamos haciendo y ver los resultados concretos de eso. Ya va a pasar el tiempo, tenemos que empezar a medirlo. Voy a abrir el piso a preguntas del público en los últimos 10 minutos que nos quedan. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a algún panelista en concreto, en general. Ahí te llevan. Hola, buenos días. Yo vengo del DANE, del Departamento de Estadística colombiano, y quiero hacerle una pregunta al señor Saúl García de Perú. Y es si la iniciativa de datos abiertos en Perú ha surgido a partir de ustedes y se ha unido de alguna manera con el gobierno a nivel ministerial o alguna iniciativa con sociedad civil, o si aún no se ha hecho esta unión entre los diferentes actores. Muchas gracias por la pregunta, muy importante. En el Perú, como lo dijo Alejandra, y en muchos países, todavía estamos, a pesar que hemos iniciado con buen arranque, pero estamos todavía en pañales. Con decirles que hemos iniciado hace algunos años, pocos años, 3 instituciones con los datos abiertos. Una es la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, ¿no? Otra es el Ministerio de Educación y el INEI de Perú. Pero ya el gobierno ha puesto un portal de transparencia estándar, como mencioné, donde allí es el consolidado de todas las instituciones, cada institución pública, por decir el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción, todos los ministerios tienen su propio módulo de acceso donde deben poner toda su información, no solamente estadística, sino su información en contratación de personal, en lo que son contratos, en todo el aspecto, y a fin de darle mayor transparencia no solamente a los datos estadísticos, sino también hacer datos abiertos con la información administrativa en todo el aparato público. Y muy importante lo que mencionó, porque, por ejemplo, en el caso del DANE en Colombia, ellos vienen haciendo y han hecho un protocolo, sobre todo para los datos abiertos anonimizados. Miren, sobre todo, como dice, defendiendo lo que es el famoso secreto estadístico. Gracias. Gracias.
¿Alguna otra pregunta más? Si no hay otra, ¿podría yo hacer otra? Bueno, ¿cómo no? Y quisiera saber para los demás panelistas cuál puede ser el papel de las CINES o de los Institutos Nacionales de Estadísticas dentro de los procesos de datos abiertos, porque desde mi perspectiva son los que de alguna manera más podrían impulsar estas iniciativas. Bueno, en nuestro caso fue clave, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, el censo, el último censo que se hizo en el año 2010, es público, está publicado, pero con un nivel de granularidad que es por partido, es decir, por ciudad. Nosotros lo que conseguimos trabajando en conjunto con el área de estadística es publicar ese censo con un mucho mayor nivel de granularidad, que es la granularidad que tiene que ver con las parcelas electorales, que se acercan mucho a una granularidad por barrio, y eso nos permitió la utilización de esa información estadística que ya estaba disponible, pero con otra granularidad, para sacar conclusiones muy interesantes de distintas realidades y problemáticas por barrio, porque los promedios en estos casos son totalmente distintos, y eso nos permitió descubrir información muy interesante que permitió inclusive definir algunas políticas públicas o planes de acciones concretos que trabajamos mucho junto con el BID en la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Entonces descubríamos que en ciertas zonas de la ciudad un dato estadístico que estaba muy bien tenía mucha mayor relevancia y mucho problema. Bueno, y eso fue justamente trabajando en conjunto con las áreas estadísticas y abriendo los datos de otra manera, digamos, ¿no? Disculpen, quería complementar lo que hizo Renato. Miren, en el Perú tenemos una visión con los datos abiertos en el caso de la información estadística. Nuestra visión, como había comentado, es que el público usuario o cualquier persona que utilice la información o la reutilice pueda replicar, por ejemplo, con la base de datos y con la información que se publica, pueda replicar el indicador de pobreza, pueda replicar cualquier indicador socioeconómico. Entonces, miren la transparencia que tendría la información estadística y todos los indicadores y de todos los institutos de repente de estadística de la región. Miren qué transparencia y cómo avanzaría los datos abiertos en nuestra región. Gracias. Bueno, gracias. Ya estamos cerrando. Hay una última pregunta. Bueno, una última pregunta por ahí y ya cerramos. En realidad sería para ti, Nicolás o Alejandra. Y en la lógica lo que plantea Álvaro, que desde el banco o desde CEPAL, por ejemplo, ¿qué perspectiva hay o hacia dónde se está encaminando en no solamente promover o dirigir toda esta lógica de gobierno abierto con el Poder Ejecutivo, sino con otros poderes? Y también me parece que yo soy una convencida del gobierno abierto, pero en esta lógica de hablar de gobierno abierto y en lo que nos convoca con datos, hablamos mucho de los procesos, ¿no? Y cómo lo hice, y el proceso, y poco hemos estado escuchando sobre resultados, qué hemos logrado, hasta dónde hemos llegado, qué hemos alcanzado, y yo creo que para que mi mamá y mi abuela lo entiendan, también necesito mostrarles resultados. Entonces, también, ¿qué estamos haciendo para promover esto? Bueno, a ver, yo voy a, en alguna medida, responder. Nosotros que hemos estado mirando un poco desde el lado los planes de acción de gobierno abierto de los países de América Latina, aquellos que ya terminaron la primera vuelta, porque ya hay 6 o 7 países que están en el lanzando el segundo plan de acción, como el caso de Chile, Uruguay, Paraguay. Ya hay lecciones aprendidas ya de esos planes.
Y hay conclusiones también de lo que ha ocurrido en la primera etapa. Los planes en general fueron muy heterogéneos en sus inicios, escritos en los lenguajes más insólitos, en el sentido de que han sido muchos planes en lenguaje con mucho tecnicismo. Son planes que han tenido mucha heterogeneidad en el número de compromisos, por ejemplo, que han asumido. Son planes que muchos de sus compromisos traspasaron desde el primer plan al lanzamiento del segundo plan, lo cual no es malo. Y en ese sentido, algunas de las lecciones aprendidas de estos planes es fundamentalmente que hay que involucrar más a la sociedad civil. Es decir, los planes han venido fundamentalmente desde los gobiernos, con algún involucramiento, ¿no es cierto?, con las organizaciones de la sociedad civil que normalmente son las más conocidas, con las que están normalmente mirando lo que está haciendo el gobierno, pero falta un involucramiento con la sociedad en su conjunto. Vemos poca participación de la academia, vemos poca participación en general del ciudadano de la calle, falta generar cronogramas más claros, dar más plazos para hacer las consultas públicas, falta un poco más de transparencia respecto a mostrar realmente cuál ha sido el proceso, cómo está siendo el proceso de creación de un plan de acción. Pero en esta segunda vuelta nos parece que han aprendido la lección y los países de América Latina van en esa vía. Me parece que otro de los objetivos justamente de las lecciones aprendidas para los segundos planes es el tema de hablar en un lenguaje más cotidiano, para que tu mamá, tu abuelita, la señora María, que es la señora que atiende el kiosco de la esquina, entienda de qué estamos hablando. Y para eso todos nosotros tenemos que bajar a un lenguaje ciudadano, un lenguaje cotidiano en el cual estemos de alguna manera enseñándole al ciudadano de qué se trata esto de generar, qué son los datos abiertos, qué es un plan de gobierno abierto, qué es la transparencia, cómo de alguna manera esto le va a llegar, cómo lo va a beneficiar. Y por lo tanto, en esa vía los países de América Latina están trabajando, la CEPAL está justamente asesorando para que cumplamos este objetivo de que ya en la segunda y tercera vuelta de los planes, todas estas lecciones y todas estas futuras necesidades que tienen los planes vayan consolidándose y generando mejores beneficios para el ciudadano. Nico o Álvaro, ¿tú querías...? Ya. No, sí, es muy puntual. O sea, una de las cosas que yo creo que va en esa línea, en esa dirección, y que tiene que ver con el tremendo trabajo que ha realizado el BIT, OEA, OGP, CEPAL hoy día, en la cual estoy trabajando ahí a través del ILPES, digamos, tiene que ver con manuales, con guías, con orientaciones más simples, en primer lugar para los funcionarios públicos y a las autoridades, porque es desde donde hay que impregnar y hay que trabajar, digamos, con la sociedad civil. Y un tema que no destaqué, pero que me parece tremendamente relevante, Gobierno Abierto en la Alianza tiene más que ver con un carácter nacional, pero no nos olvidemos que tal como lo planteaba hace un rato Renato, hay muchas iniciativas de Gobierno Abierto a nivel regional y local que no aparecen y que son tremendamente potentes. Y ahí solamente una reflexión. Si de verdad Gobierno Abierto estamos comprometidos con hacerlo carne, hay que empezar por los municipios, que es el servicio público más cercano a la ciudadanía. Y es ahí donde podemos hacer una evangelización y un cambio cultural mucho más profundo y mucho más directo que a nivel de la institucionalidad más, digamos, grande en el sector público. Eso. 30 segundos. Una experiencia muy concreta. Hace un año lanzamos un sistema de reclamos ciudadanos, un centro de atención al vecino, le decimos en Mar del Plata. El primer año tuvo 110.000 reclamos que se hicieron a través de esa plataforma, alumbrado público, de higiene urbana, etc. La decisión política desde el primer día fue abrir todos los datos de cada reclamo con su fecha de compromiso de resolución, su resolución real y todas las noches publicar el nivel de cumplimiento de cada área de esos reclamos. Eso generó un impacto de control ciudadano que se dio naturalmente desde los vecinos en general, pero también desde la prensa, y los funcionarios públicos cambiaron de las áreas de servicios municipales la forma de gestionar sus áreas y estaban pendientes de cómo estaban respondiendo, qué nivel de cumplimiento tenían. Y ahí la decisión clave no fue la publicación del nuevo sistema de gestión de reclamos, que es accesible y todo, sino la decisión de que todas las noches se publica cómo está el área, ya sea que vaya bien o que vaya mal, ¿no? Y eso es un impacto muy concreto, ¿no?
Y tu primera parte de pregunta con el tema del Poder Judicial, Poder Legislativo, no creo que pueda llegar a ser una respuesta completamente satisfactoria, pero necesitamos los famosos champions, necesitamos senadores Larraín que vengan y toquen la puerta del banco y que demanden mayor apoyo para el tema parlamentario y el Poder Judicial. Y a la sociedad civil tratar también de hacer incidencias en meter esos temas en los planes de acción nacionales de OGP. Con eso el banco va a poder apoyar la implementación de esos compromisos. Gracias. Bueno, como ya estamos en la hora, vamos a cerrar este panel. Les agradecemos especialmente CEPAL y BID, que fuimos los organizadores, por estar acá. Esperamos que hayan podido de alguna manera disfrutar de estas charlas y de saber, conocer cómo se está haciendo el esfuerzo en algunos países de América Latina. Y bueno, están el @ Alejandra Nasser Y @ Nicolás Dassen. son los Twitter para que puedan conversar. Muchas gracias y nos vemos en los otros paneles.